¿Cansado de falsas enseñanzas y doctrinas erróneas? ¿Has buscado respuestas a tus inquietudes y nadie te ha contestado? En este programa descubrirás, por dolorosas que sean, todas las artimañas y falsas doctrinas que el enemigo está introduciendo en las iglesias aguadas y dormidas hoy en día. Bienvenido a Despertando a la cruda realidad. ¿Cuál es la iglesia verdadera, si es que hay alguna? Hace ya algunos años atrás, el Señor me permitió tener una experiencia bien hermosa en donde yo iba caminando al lado de un ángel por una ciudad semioscura. Le hice varias preguntas, pero me voy a enfocar en la más importante. La pregunta que le hice fue la siguiente: ¿cuál es la iglesia verdadera, si es que hay alguna? Hago un paréntesis. Cuando le hice esta pregunta, créanme que me sentí muy inflado, muy pipirinay dentro de mí. Me dije a mí mismo, voy a descubrir cuál es la verdadera iglesia. Solo que la contestación del ángel no es lo que esperaba. La contestación del ángel fue esta: eso no te lo puedo decir. Descúbrelo tú mismo. Un poco desconcertante la respuesta, ¿verdad? Pero analizando todas las iglesias que hay en el mundo, algo así como 40,000, pues sería difícil encontrar, aunque sea alguna, que cumpla los requisitos de las iglesias del Nuevo Testamento. Y nos damos cuenta de que en realidad no existe alguna que sea medianamente perfecta conforme a la palabra de Dios, conforme a la Biblia. Durante varios años he visto las diferentes iglesias y doctrinas más importantes, cuando menos aquí en México, y las voy a enumerar del 1 al 10 y sus diferentes doctrinas. Iglesia y movimientos. Iglesia, la número 1, Iglesias Reformadas Calvinistas Bíblicos. En el número 2, Iglesias Bautistas Conservadoras. Número 3, Pentecostales Bíblicos No Carismáticos Extremos. Número 4, Iglesia Adventista del Séptimo Día. Número 5, Iglesia Ortodoxa Oriental. Número 6, Iglesia de Dios Autónoma o de Santidad. Número 7, Iglesias Evangélicas e Independientes. Número 8, Iglesias Metodistas Original Wesleyana. Número 9, Iglesia Presbiteriana Bíblica. Y en el número 10, la Iglesia Anglicana Tradicional No Liberalizada. En estas iglesias o denominaciones no aparecen ni la Iglesia Católica ni los Testigos de Jehová, ya que este estudio está basado en iglesias, solamente en iglesias cristocéntricas, y ni la Iglesia Católica ni los Testigos de Jehová califican para esta lista. La Iglesia Católica, porque tiene su fundamento en la Virgen María y miles de ídolos, santos, vírgenes que adoran, y que es antibíblico. Los testigos contra Jehová, estos miran a Cristo solo como un ángel o profeta. Por eso no pertenecen a esta lista estas dos iglesias. Ahora, todas estas iglesias antes mencionadas del 1 al 10 tienen algo bueno, pero también tienen cosas malas, ya que tienen muchas malas doctrinas prácticas
Algo parecido a las 7 iglesias nombradas en Apocalipsis capítulo 1, verso 11, que las que eran Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Sería interminable nombrar las malas prácticas y doctrinas torcidas de estas iglesias. Y mis estudios he tratado de no hacerlos muy largos, por eso solo voy a nombrar los requisitos que una iglesia verdadera, que no existe, dicho sea de paso, debería tener para considerarla una buena congregación. Ahora, ¿qué podemos discernir de estas iglesias antes mencionadas? Las reformadas y bautistas destacan por su fidelidad doctrinal y apego a la escritura. Eso es lo bueno de ellas solamente. Los pentecostales bíblicos aportan una vivencia espiritual intensa sin perder el fundamento. Los adventistas tienen una visión escatológica muy desarrollada y un estilo de vida disciplinado. Los ortodoxos ofrecen profundidad litúrgica y continuidad histórica, aunque su interpretación bíblica se mezcla con tradiciones. Ahora, veamos algunos criterios bíblicos para evaluar una iglesia cristocéntrica verdaderamente enfocada en adorar solamente a Cristo. La iglesia verdadera exalta a Cristo como Señor y Salvador. Colosenses 1:18. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Colosenses 1:18. Cree en su divinidad, su sacrificio redentor y su resurrección. Fidelidad a la Escritura. Enseña a la Biblia como autoridad suprema, según la de Timoteo 3:16 y 17. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad, según la Timoteo 3:16 y 17. No añade ni quita doctrinas ajenas al texto sagrado, Apocalipsis 22:18 y 19. A todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro, le advierto esto: si alguno añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritas en este libro. Apocalipsis 22:18-19. Fruto del Espíritu y santidad. Produce amor, gozo, paz, paciencia. Gálatas 5:22-23. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Gálatas 5:22-23. Promueve una vida transformada, no solo ritualismo, unidad en la verdad, no uniformidad forzada. Reconoce la diversidad de dones y ministerios, 1 Corintios 12, pero se mantiene firme en la sana doctrina, Tito 1:9. Debe apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió, de modo que también puede exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan, Tito 1:9. Cumplimiento profético y discernimiento escatológico. No especula, sino que interpreta las profecías con reverencia y contexto. Espera la venida de Cristo con esperanza, no con miedo manipulador. Ahora, ¿cuál se acerca más a la verdad?
La iglesia que más se acerca a la verdad no es necesariamente la más grande ni la más antigua, sino aquella que vive conforme al Evangelio de Cristo. Enseña la palabra con fidelidad, da fruto espiritual visible, no se acomoda al mundo, sino que lo transforma. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. Así que, más que buscar una etiqueta denominacional, el llamado es a buscar comunidades que vivan el Evangelio con integridad. Consideraciones importantes a tener en cuenta. Esta lista no implica perfección doctrinal. Toda iglesia humana está sujeta a errores y necesita reformas constantes. El criterio principal es la fidelidad a Cristo y a la palabra, no la popularidad ni la antigüedad. Algunas iglesias han tenido desviaciones históricas, pero ciertos sectores dentro de ellas mismas han mantenido una línea bíblica sólida. Discernimiento espiritual de estas iglesias. Las reformadas y ortodoxas tienden a ver el milenio como simbólico, ya en curso. Los bautistas y pentecostales lo ven como literal y futuro, con énfasis en el arrebatamiento. Los adventistas tienen una escatología única, con el juicio investigador y un milenio celestial. Cada enfoque tiene sus fortalezas y riesgos. Lo esencial es que la escatología no se convierta en especulación, sino en esperanza activa y santidad presente. Según Pedro 3:11-14, ya que todo será destruido de esa manera, no deberías vivir como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios. Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en las que habite la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperáis estos acontecimientos, esforzaos para que Dios os halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Según Pedro 3:11-14. Ahora, ¿cuáles son los fundamentos bíblicos de estas iglesias? Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras. Romanos 10:9-10. Si confiesas con tu boca y crees en tu corazón, serás salvo. Tito 3:5. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Santiago 2:17. La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Discernimiento espiritual de estas iglesias. Las reformadas y bautistas enfatizan la salvación como obra exclusiva de Dios recibida por fe. Los pentecostales y adventistas ven la salvación como un proceso que debe mantenerse con fidelidad. Los ortodoxos integran la salvación en una vida sacramental y comunitaria menos centrada en fórmulas. Ahora, ¿qué debemos buscar en una iglesia? Una iglesia bíblica debe enseñar que la salvación es por gracia, no por méritos humanos. Las obras son fruto, no causa de salvación. El creyente vive en santidad, no en licencia para pecar. El bautismo es obediencia, no magia espiritual. ¿Cuáles son los fundamentos bíblicos de estas iglesias? 1 Corintios 12:14. Diversidad de dones, todos para edificación. Gálatas 5:22-23. Fruto del Espíritu como evidencia de su presencia. Efesios
4, 14 y 13. Dones ministeriales para perfeccionar a los santos. Efesios 4, 11 y 13. 1 Juan 4, 1. Probad los espíritus si son de Dios. Ahora, algo a tomar en cuenta es el discernimiento espiritual en las iglesias. Las iglesias reformadas y bautistas tienden a enfocarse más en el fruto del Espíritu que en señales sobrenaturales. Los pentecostales bíblicos creen que los dones sobrenaturales siguen activos, pero deben ejercerse con orden y discernimiento. Los adventistas y ortodoxos ven al Espíritu como guía hacia la santidad y la verdad, más que como fuente de manifestaciones visibles. ¿Qué tenemos que buscar en una iglesia? Antes que nada, una comunidad guiada por el Espíritu Santo, que produce fruto espiritual, amor, paz, dominio propio, que usa los dones para edificar, no para impresionar, que discierne entre lo verdadero y lo falso, que vive en santidad, no solo en emoción. Las iglesias reformadas, bautistas y pentecostales ven el domingo como el día de adoración cristiana en memoria de la resurrección. Los adventistas sostienen que el sábado sigue siendo el día bíblico de reposo y lo guardan como señal de fidelidad. Los ortodoxos celebran el domingo con profunda reverencia, integrando la ley en su vida litúrgica. Pero, ¿qué debemos de buscar en una iglesia? Una comunidad bíblica debe enseñar que la obediencia es fruto, no causa de salvación. Respetar la ley moral como expresión del carácter de Dios. No imponer legalismo, pero tampoco caer en libertinaje. Vivir la santidad como respuesta al amor de Cristo. La iglesia en la historia profética. ¿Cómo se ha manifestado el pueblo de Dios? Fundamentos bíblicos. Daniel 2, 7 y 8 revelan el surgimiento de imperios y el papel del pueblo santo en medio de ellos. Apocalipsis 12 describe a la mujer, símbolo de la iglesia fiel, perseguida por el dragón. Mateo 6, 18 dice: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Efesios 5, 25 y 27. Cristo purifica su iglesia para presentarla gloriosa. Pero ¿cómo discernir si una iglesia es fiel? Una iglesia fiel no usa falsos milagros para atraer fieles. Guarda los mandamientos de Dios. Tiene el testimonio de Jesucristo. No se corrompe con doctrinas humanas. No solo cree, sino que vive en santidad. Exaltan a Cristo como centro de todo. Viven en santidad, no solo en emoción, lo vuelvo a decir. Promueven amor, humildad y servicio. Predican la Biblia con profundidad y sin distorsión. Predican el Evangelio en medio de oscuridad espiritual. Tienen una visión clara del reino y del regreso de Cristo. También debemos tener en consideración que una iglesia no debe de practicar el nepotismo, o sea, negocio familiar. Que el control de la iglesia no sea entre pura familia y que la dirigencia de la iglesia vaya pasando de padre a hijo, de hermano a hermano, etcétera, etcétera. Cuidado con eso, ya que de ser así, no es más que un negocio familiar. Esto ha llevado a muchos estudiosos a considerar que ciertos movimientos como los adventistas del séptimo día, reformados bíblicos y pentecostales fieles, practican el nepotismo en sus congregaciones. Ahora, lo importante no es el nombre, la etiqueta denominacional, la antigüedad, logrando pequeña de la iglesia en sí, sino la fidelidad a Cristo
y a su palabra. Hasta aquí este estudio, esperando como siempre le ayude en su crecimiento espiritual y no se deje más engañar. Bendiciones.